Ahora para eh, seguir introduciendo lo que queremos lograr, voy a compartir con ustedes 6 características de lo que yo considero un líder, una líder que puede trabajar en una crisis migratoria como un agente de transformación, generando espacios de vida. No solamente de sobrevivencia, sino también de vida. Y yo voy a compartir con cierto detalle cada una de estas características. Estas características son características que trabajan a múltiples niveles. En primer lugar, trabajan al nivel de nuestra mente, o sea, nos ayudan a tener un paradigma, un modelo mental un poco diferente. Porque, como decía ya, Einstein lo decía, para que nosotros podamos resolver un problema, nuestra mente tiene que estar ubicada en un espacio que está por encima del problema, porque si estamos dentro del problema, solo vamos a poder resolver dentro del problema y no por allá, por fuera del problema. Por lo tanto, el problema se convierte en nuestro gran techo. Pero para estar por fuera del problema necesitamos trascender el problema y tener una mentalidad más amplia y más grande. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes con estos 7 atributos. Y se los voy a leer primero en general y después voy a ir uno por uno. Yo creo que un líder, una líder, en cualquier posición de liderazgo, que está trabajando en medio de sus comunidades en pro de una comunidad de vida y no de una comunidad de muerte, en pro de un ambiente que pueda ser conducivo a que personas, principalmente en el caso nuestro, personas inmigrantes que buscan una mejor vida, que buscan una mejor oportunidad, puedan desarrollarse de una manera exitosa con el acompañamiento de la comunidad de fe. Creo que estos 7, ¿verdad? Características que trabajan, repito, a nivel mental, a nivel también de sentimientos y a nivel práctico, de prácticas y hábitos que, ¿verdad?, realizan, son importantes. Atención entonces a esto. El primero es lo que yo llamo, un líder tiene que tener una orientación hacia el futuro. No puede ser un líder que romantiza demasiado el pasado. No es un líder que busca en el pasado las soluciones del futuro. Es un líder que busca en Dios, en su pueblo. Y sí, hay lecciones que hay que aprender del pasado, pero una dirección que va más allá de ese pasado y de ese presente hacia un futuro. Entonces, es un líder futurista. En segundo lugar, es un líder vigilante. En tercer lugar, es un líder que está informado globalmente. En cuarto lugar, es un líder que puede trabajar con 3 dimensiones: la dimensión interactiva, la dimensión adaptiva y la dimensión proactiva. Yo voy a describir un poquito estas. En quinto lugar, es un líder que es exhaustivo, que es, como decimos en inglés, comprehensive, en cuestiones de cómo se comunica, qué tipo de, podríamos decir, propuestas trae para con su gente y para con aquellos que están obstruyendo el camino del florecimiento de las comunidades, algunas veces menospreciadas, ¿no? Comunidades que nosotros estamos ayudando, con quienes nosotros estamos trabajando. Cómo nosotros ser líderes con una capacidad amplia de comunicación, comprehensive leaders. En sexto lugar, tienen que ser líderes que están arraigados en sus comunidades. Y no en historias e ideologías de otras comunidades, sino en su propia comunidad. Es un líder encarnatorio o encarnacional, como diría yo. Y por último, es un líder místico. O sea, estamos hablando de una mística espiritual. Es una persona contemplativa, es un líder místico, pero es un misticismo activista. Es un misticismo que no separa lo espiritual de lo material. Siempre que está en los aspectos más concretos es espiritual. Y siempre que está en las oraciones más sublimes es también una persona ubicada y actúa siempre. Entonces, vayamos a la primera, que sería un líder orientado hacia el futuro. Con eso quiero decir 2 cosas. En primer lugar, que es un líder, una persona que sueña tanto con el futuro, que el futuro le duele, como decía, ¿no? O sea, si usted puede recordar a Abraham,
y a Sara cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Eso no fue una salida fácil, como quien dice, ahí voy a dejar mis cositas y me voy rápido. No, eso fue difícil, fue una vida de sufrimiento por alcanzar ese futuro. También hablemos de Moisés y Débora. Moisés le dice el Señor, he descendido para librar a mi pueblo, y tenemos 2 capítulos donde Moisés está peleando con Dios porque sabe que lo que le está pidiendo es algo difícil. O sea, todos estos líderes y otros y todos los otros más son personas que aprenden a teorizar. Yo quiero que ustedes pongan atención a esta palabra, cómo la utilizo yo. A teorizar, pero desde la tierra, con los pies en la tierra. Estamos acostumbrados a ayudar que la teoría, eso no nos sirve para nada. Bueno, toda práctica surgió en la teoría. La pregunta es, ¿desde dónde nosotros hacemos teoría? Y para poder nosotros ser líderes del futuro, tenemos que ser personas que teorizan, pero teorizan con los pies sobre la tierra. Así es que, en segundo lugar, yo quiero invitarles a que ustedes sean personas que imaginan un mundo que todavía no existe. Para eso vino Jesús, para traernos un mundo que todavía no existe. Y en Él ese mundo fue engendrado. Y en la mente de todos, porque todos tenemos la mente de Cristo, ese mundo existe. Si es que tenemos la capacidad de imaginar. Si se nos ha dicho que nosotros no podemos imaginar un futuro, yo les quiero decir en el nombre del Señor que el futuro está en Cristo, que el futuro viene a partir de Cristo, y que si tú tienes en Cristo, tú tienes la capacidad de imaginar ese futuro. Y saber de que imaginar un futuro como Pablo te va a ocurrir a ti y a mí. Vas a ser una persona contracultura. ¿Por qué? Porque vas a ir muchas veces en contra del status quo, que las personas del status quo son los sistemas y las personas que quieren naturalizar el presente y que no lo cambie nadie. Ese es el presente de ellos, le garantiza el futuro de ellos a costa del gran futuro de las grandes otras poblaciones que están en desventaja. En segundo lugar, te va a ser una persona contra epísteme. Y la palabra epísteme aquí la quiero manejar con el tópico de conocimiento. Es una persona que va a tener que algunas veces ir en contra de los conocimientos populares y dominantes para proveer otro tipo de conocimiento. Marcos de referencia, marcos de entendimiento que van a explicar otra realidad, no la que existe solamente, sino la otra que viene. Va a ser marcos de conocimiento que te van a ayudar a entender los problemas, las problemáticas que nosotros tenemos hoy, pero las van a entender a la luz de una nueva realidad. Entonces, eso nos hace a nosotros personas que vamos algunas veces en contra de teorías y de tradiciones intelectuales muy forjadas en varios lugares, pero nosotros, por ser parte de de una nueva generación de pensadores del futuro, nos convertimos en contra epísteme. Y por último, vamos a también convertirnos en personas que vivimos contra natura, una palabra en latín que quiere decir en contra de la naturaleza, pero no de la naturaleza de esa nueva humanidad, sino que en contra de la naturaleza como nos la definen en el día de hoy. Muchas veces se nos ha dicho que hay personas de raza blanca que valen más que de raza oscura, ya sea lo que nosotros llamamos en español negros, a personas de raza negra o de raza, verdad, indígena o sencillamente mestiza. O sea, estas personas valen más porque la naturaleza tiene jerarquías. Una persona que aprende a entender cuál es el propósito de Dios, cómo Dios ha creado la naturaleza, el cosmos, y cómo Dios nos ama a todos y nos ha creado a todos con nuestras diferentes culturas y razas y géneros y formas de entendimiento y capacidades, y lo que algunos llaman discapacidades, que yo no llamo discapacidades, sino que yo llamo capacidades diferentes. Vamos a entender que muchas veces eso han sido formas coloniales en que el mundo ha sido dividido en jerarquías. Pero una persona que imagina el futuro es una persona que imagina un futuro diferente para un mundo diferente. Es una persona que desafía esa forma colonial y moderna muchas veces de describir la humanidad, y que se convierte en una persona hasta cierto punto con una práctica de vida subversiva, porque se revela a esas jerarquías que ponen a unos hacia abajo y a otros hacia arriba. Una persona, entonces, un líder tiene que ser una persona orientada hacia el futuro. Vayamos a la segunda característica. Los líderes tienen que ser vigilantes. ¿Y qué es lo que vigilan? Vigilan el rumbo del futuro de sus comunidades. Si yo soy llamado a la comunidad inmigrante, yo tengo que vigilar el rumbo de esa comunidad. Tengo que proteger el futuro de las comunidades. Tengo que sacrificar muchas veces sueños, privilegios y algunas veces, ¿verdad?, relaciones
en favor de esta comunidad, tengo que usar recursos y tácticas de salvaguardar el rumbo del futuro de esta comunidad a la que hemos sido llamados a servir. Y por último, debemos de aprender a trabajar con otros para ayudarnos a tomar turnos en la vigilancia. De la misma manera, cuando estamos en medio de una jungla y estamos en un campamento y hay muchos peligros en esa jungla, tenemos que vigilar y tomar turnos en la noche. No podemos dormirnos todos. Tenemos que tomar, ¿verdad?, esos rumbos. Entonces, el desafío es cómo protegemos el rumbo del futuro, porque nuestra gente tiene futuro, a pesar de lo que puedan decir otras realidades. Tercera característica. Un líder, una líder de transformación en medio de una crisis migratoria como la nuestra, tiene que ser una persona que está informada globalmente. Tiene que ser una persona que puede entender que los mundos que se han venido creando históricamente tienen diferentes épocas y que todas las épocas tienen su característica y que una época no va a ser igual a la otra época. Por ejemplo, vivimos en una época tecnocrática, una época informacional, o sea, que la data reina. Vivimos en una época de una sociedad de redes, vivimos en una época mística. O sea, y esto es diferente a otras épocas. Por ejemplo, en 1960, en la época de los derechos civiles, no teníamos esta misma característica. En la época de los 70, donde surgen las guerras frías, se empiezan a tejer y los Estados Unidos ganan la Guerra Fría y surge el neoliberalismo, ¿eh?, y los capitalismos de mercado. Esa es otra época. La época de los 80, donde surgen las dictaduras a través de América Latina y el tercer mundo. Esa es otra época. Y el famoso 9/11, ¿no? 11 aquí en los Estados Unidos cambió la época donde se militariza, ¿verdad? La vigilancia global de un país y básicamente tenemos nosotros una nueva Guerra Fría que va a ser la Guerra Fría con un país como China, más bien, en términos de ahora de tarifas. Están hablando de las tarifas económicas y se vuelve entonces una serie de problemas globales migratorios que tenemos el día de hoy y entonces surgen ante una serie de olas migratorias producidas por la misma, ¿verdad?, infusión de una economía local de un país como los Estados Unidos y de algunos países de Europa hacia todo el mundo. Se les impone ese tipo. Entonces tenemos una ola de migración porque hay pobreza, empobrecimiento en diferentes zonas. Y entonces cuando vienen estas personas acá, ahora empiezan a desarrollarse lo que se llama dos patologías sociales en los Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, no solo en Estados Unidos, también en algunas partes de Europa, de la Europa blanca. La islamofobia y la latinofobia. La islamofobia, ¿verdad? El Islam viene, nos va a hacer retrógrados, nos va a matar y bien, todos son terroristas. Y la latinofobia, se vino el tercer mundo, se vino la pobreza, se vino ¿verdad?, la indianidad y ahora entonces nosotros tenemos que protegernos. Islamofobia y latinofobia como dos patologías que muestran los problemas xenofóbicos de grupos privilegiados que por mucho tiempo han tenido el control de la economía mundial, de la política mundial, de la cultura mundial, de la sociedad y que ahora se miran amenazados con el crecimiento de la diversidad en un país como los Estados Unidos. Entonces, para tan siquiera yo decir esto, necesito estar informado. Nosotros los líderes tenemos que contar una versión informada de los eventos para poder nosotros ganar, ¿verdad?, no solamente la admiración, sino el seguimiento de aliados y también la correcta interpretación de nuestras comunidades. Número 4, lo que yo llamo un liderazgo adaptivo, interactivo y proactivo. Vivimos en un tiempo de caos, de disrupción, de discontinuidad y para esto se llama a un tipo de liderazgo para poder funcionar, si no, no sobrevivimos, que es el liderazgo adaptivo. Liderazgo adaptivo es aquel liderazgo que puede sobrevivir, ¿verdad?, y operar en medio de la discontinuidad, de la disrupción y del desconforto y poder igual actuar. También es un liderazgo interactivo, o sea que se puede interactuar con los múltiples sistemas y los múltiples momentos históricos donde no siempre están todas las condiciones para poder nosotros producir los resultados de vida, los resultados buenos. Entonces hay que crear
espacios de sobrevivencia. Es como que cae un gran aguacero y nos tenemos que escampar. Eso es un liderazgo que nos ayuda a guiar a las personas a los lugares donde podemos sobrevivir en medio de la tormenta. Liderazgo adaptivo y liderazgo interactivo. Pero también yo argumento que tenemos que desarrollar las capacidades para desarrollar un liderazgo proactivo. El problema es que cuando estamos en un ambiente tóxico, donde la discontinuidad y donde la disrupción y el caos y la opresión y la falta de recursos abundan, es difícil encontrar espacios para ser proactivos. Tenemos que ser siempre reactivos. Pero yo argumento que sí es posible, porque no siempre todo es discontinuidad y no siempre es interactividad. Hay momentos en que hay un pequeño, lo que yo llamo recreo, un break, o sea, una pequeña grieta en medio de esas plataformas de discontinuidad. En esas grietas y en ese tiempo es cuando nosotros podemos sembrar la semilla de la proactividad, que tiene que ver con la capacidad de poder influenciar y movernos hacia el futuro. O sea, planear ahora sí, en este momento de descanso, planear hacia las próximas etapas de nuestra vida, donde nosotros podemos como comunidad, como líderes, llevar ya de antemano, anticipar las luchas y planear y prepararnos de tal manera que cuando venga la lucha ya tenemos preparación, ya tenemos nosotros recursos. Entonces, eso es lo que se llama un liderazgo proactivo. Y bueno, esto es lo que yo llamo un mecanismo de florecimiento. Mientras el primero es un mecanismo de sobrevivencia, la proactividad es un mecanismo de florecimiento y es donde yo creo que nosotros podemos actuar, ¿verdad? Vamos al quinto y ya casi vamos terminando. Cuando yo hablé de una comunicación exhaustiva, un líder tiene que tener una excelente comunicación, amplia, completa, comprehensive communication. Lo que me estoy refiriendo con eso es que tenemos que nosotros lograr vencer lo que se conoce en inglés the single narrative, o sea, la idea de que una manera de contar la historia es suficiente. O sea, una historia universal es suficiente. La idea de que un molde, o sea, como quien dice, un size, una talla, le debe quedar a todos y el que no, pues ni modo. No, no le cupo, no le cupo. The one size fits all. Y por último, la idea de que todos tenemos un principio universal. La pregunta es, ¿quién ejecuta ese principio universal? ¿Y quién puede garantizar que ese principio universal es el mejor para todos? Y entonces yo tengo una solución para eso. Yo creo que el que conoce cuál es ese principio universal es Dios. El problema es que de qué Dios estamos hablando nosotros. Porque si usted va con un grupo de personas, le dicen, Dios me dijo esto, y usted va, no. Entonces, acordemos algo. Hay un principio universal, pero solo Dios lo conoce. Todos los demás, lo que conocemos son diferentes principios que nos funcionan para diferentes tiempos. Y el único principio universal que yo les puedo decir que funciona es la dependencia de Dios. Pero no hay otra cosa que nos puede dar más, porque si yo soy una persona blanca que vive en Europa por todo el tiempo y le digo, esta es la manera correcta de ser iglesia, de ser humano, de ser sociedad, yo voy a aplicar eso como principio universal, lo que estoy haciendo es asimilando a todos y homogeneizando a todos a la manera de ser como yo creo que es la forma. Eso se llama colonización. Y el principio que sigue expandiendo eso se llama colonialidad. Y bueno, ya tenemos bastante eso, 5 siglos más o menos. Entonces, acordemos entonces eso. Dios es el único principio universal, solo Él lo conoce. Todos los demás tenemos que aprender a cómo escuchar a Dios y aplicar lo que Dios, lo que entendemos de eso en nuestros diferentes espacios. Y tenemos que someternos a la crítica mutua para crear un mundo mejor. Entonces, tenemos que ser capaces de articular diferentes vistas, diferentes perspectivas para aquellos que nos están escuchando y son personas que no comparten nuestras ideas. Tenemos que ser personas competentes para dar cuenta de nuestras razones. En segundo lugar, tenemos que problematizar todos aquellos que quieren venirnos con la idea, así se hacen las cosas, desde su perspectiva. En nombre de Dios, como dije yo, la caricaturización de Dios es el problema. Cuando alguien asume y roba la identidad de Dios y en ese nombre nos dicen así es que deben ocurrir las cosas. Hay que ponerlo todo a prueba, ¿verdad? Como bien nos enseñaron nuestros ancestros en el Nuevo Testamento, principalmente cuando Pablo hablaba en Berea, miraban las personas que iban revisando todo, ¿verdad? También tenemos que ser capaces de mostrar las múltiples maneras de cómo la diversidad trae agencia. O sea, tenemos que incluir las voces
y de cómo esta agencia, ¿verdad?, nos ayuda a construir un mejor futuro. Esto nos lleva a entender que tenemos que aprender a ser personas interculturales, o sea, respetar todas las culturas, escuchar las culturas por sus propias, ¿verdad?, formas de expresión, y de ahí también poder tener una visión y una estrategia para que todos vivamos juntos y que uno le ponga el pie en la cabeza al otro, sino que podamos coexistir de manera armoniosa en los múltiples mundos, universos que significan estar juntos. Una vida juntos es importante, y para eso hay que tener la comunicación comprensiva, como dice comprehensive communication, una comunicación amplia, una comunicación, ¿verdad?, que construya y no que destruya. Número 6, y uno más y terminamos. Tenemos que también ser líderes que estamos arraigados en nuestras comunidades. O sea, no debe ser acerca de mí, de mi grandiosa idea, de mi grandiosa forma de ver las cosas. Tenemos que estar constantemente dentro de la comunidad y trabajar con la comunidad y trabajar como comunidad. O sea, principalmente cuando estamos trabajando con comunidades al margen o comunidades marginales. También debemos de ser parte de esta comunidad en la forma de vivir. O sea, a veces yo veo que cuando nosotros asumimos una posición de liderazgo, he visto que hay como que un distanciamiento de las bases de la gente. Porque ese título de ser, a veces, doctor, o pastor, o reverendo, o líder de cualquier cosa, de repente se crea una distancia porque liderar desde abajo es difícil. Es más fácil liderar desde arriba, aunque no funcione. Se ha probado que no funciona. Liderar desde abajo requiere que yo realmente ejemplifique mi liderazgo y que me lleve bien con las personas y que lo sirva y que mis motivaciones sean realmente para el beneficio de la gente, no solo para mí. Y significa que yo voy a estar mezclado y que me van a llamar quizás por mi nombre, me van a quitar todos los títulos que yo tengo, pero al final van a caminar conmigo y yo con ellos, porque al fin y al cabo se entiende que Dios ha repartido sus dones. Y si Dios me ha dado este don, la gente lo ve, va a decir, no, es la persona que tiene el don, así que vamos a caminar con la persona. Pero eso cuesta, no es automático, no es rápido. Se gana a través de lo que se conoce testimonio. La palabra testimonio es martiria, martureo. Es una palabra que habla de eso, ¿no? Entonces, es importante escuchar, es importante aprender a compartir los sueños y también las, eh, podríamos llamar las lágrimas de nuestra comunidad como comunidad, si estamos nosotros, ¿verdad?, enraigados en la comunidad. Y por último, yo creo que un líder, una líder en una época de crisis migratoria global como la nuestra y trabajando con comunidades migratorias, debe de reconocer que el dinamismo, la fuente de energía que le da vida, que vitaliza su mente, su corazón, su práctica, su verdad, sus capacidades, sus dones, vienen de Dios. Y que Dios y el Espíritu de Dios está completamente, ¿verdad?, comprometido para que esto no se quede en una experiencia privada, personal, allá yo, Dios, en el lugar secreto. Es tan secreto que nadie lo sabe. No, no, ese lugar secreto es importante en la trayectoria de hacer todo eso que nos da Dios parte de la vida pública. O sea, Gálatas 5:25 lo dice para mí claro. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí se rompen las dicotomías, ahí se rompen los dualismos tontos que aprendimos algunas veces del occidente, que el alma por aquí, que el cuerpo por acá, que el mundo por allá, que la iglesia por allá, que la política por acá, que la fe por acá. Esas son dicotomías que las se inventan en un continente cuando hay 4 continentes y cuando hay en una época del siglo XVIII y XIX, y han habido muchos siglos más, y esa época y ese lugar de repente define lo que significa ser, ¿verdad?, un activista. Y yo creo que ese es el gran error en que hemos caído. Pero ahora nos llama el Señor, contextos como estos, a romper todo dualismo, a romper todo idealismo que nos separa y que quita de nosotros el llamado de ser cristianos activos. Repitan,
Repitan esto en sus mentes, cristianos activos. Porque es que pues, hay cristianos pasivos, los privados. Los cristianos activos son los cristianos públicos, los que no les da miedo de ser cartas abiertas. Y saben que la gente lo va a leer con lo bueno y con lo malo. Gloria a Dios, somos humanos. Y que estamos en la lucha por ser mejores cada día, porque el Espíritu está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a andar por el Espíritu. Y andar es un término en verdad, koiné, que es muy interesante, del verbo peripateo, significa caminar públicamente con mi vida. O sea, que habla de que se tiene que romper todos esos y tenemos que convertirnos en cristianos donde no podemos creer esos mitos. Y hay dos mitos que nosotros debemos de evitar. Primero, no existe acción cristiana que no sea espiritual. Toda acción cristiana es espiritual. Y también no existe mandamiento espiritual que sea privado. Todo mandamiento espiritual tiene implicaciones políticas, culturales, sociales y hasta económicas, porque somos cuerpos, no existimos sin este cuerpo. Y este cuerpo es lo que Dios usa como un vehículo de transmisión de su santo evangelio que transforma el mundo. Y este cuerpo vale. Y les quiero terminar con una frase. Este cuerpo es un cuerpo que tiene diferentes marcas. Y estas marcas son lo que nos hacen lo que somos. Habla con cierto acento, viene de cierto lugar, trae ciertas, ¿verdad?, colores y estilos y formas. Este cuerpo vale para Dios porque Dios lo creó. Y por este cuerpo cruzar una fronterita del sur de un país como los Estados Unidos no significa que este cuerpo deja de ser valioso. Este cuerpo vale. Aunque el cuerpo sea inscrito con una falsa sentido de inferioridad, muchas veces por leyes injustas, eso no significa que eso sea así. Nos toca a nosotros como líderes llamar el evangelio de la vida. Si nosotros vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu es un espíritu de vida, también andemos por el Espíritu, con nuestras comunidades, con nuestro pueblo, y de eso se trata verdad certificado. ¿Cómo podemos nosotros, viviendo en el Espíritu, caminar en el Espíritu de forma que podamos desafiar todos aquellos que andan en otros espíritus y que están caminando en contra del Espíritu? Con eso los dejo nuevamente. Oscar García Johnson, es un placer tenerlos en esta jornada.